Muy bienvenidos, amables oyentes. Este es su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes nuevamente en este su programa, junto al pastor Horacio Rodríguez y que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Bueno, estamos iniciando una nueva conversación y este es un momento en que hacemos un resumen de lo que hemos hablado durante esta semana. Hemos conversado acerca de la persona de Pedro, que es el libro que las dos cartas que vamos a estudiar durante este trimestre. Interesante porque antes de meternos a leer el libro y estudiarlo, estamos analizando el personaje que escribió y que lógicamente tiene una connotación especial porque fue muy cercano a Jesús. Además es un personaje que estaba viviendo un momento difícil, especialmente para la iglesia, que la iglesia estaba siendo perseguida. Y otra cosa bien importante es que dentro de esa iglesia estaban apareciendo algunas cosas equivocadas, especialmente a la segunda venida de Jesús, que Él va a colocar en línea, que va a colocar en forma. Vamos a analizar algunas de esas cosas en ese contexto. Bueno, dijimos que esta carta fue escrita a las iglesias en general, no a una iglesia específica como lo hizo el apóstol Pablo. La mayoría de los creyentes de esas iglesias eran gentiles y los cristianos de origen judío constituían una minoría. Ahora, otra de las cosas que no se puede determinar la fecha exacta cuando se escribió la epístola. Probablemente fue escrita desde Roma. Y podemos decir también que Pedro no llegó allí sino hasta en los días del arresto final de Pablo, alrededor del año 66 más o menos. Por ahí podríamos decir. Entonces, sería entre los años 64 y 66 del siglo I. Por los hechos y por las circunstancias, más o menos esa es la fecha que uno puede acercarse al escrito. Lógicamente no tenemos la fecha exacta, pero por ahí está. La iglesia ya ha crecido, se ha organizado, ¿no es cierto? Está dando los buenos pasos. Los primeros pasos, está teniendo serios problemas, especialmente en lo que son doctrinas. Por eso mismo podemos decir de que el propósito de esta epístola era un propósito totalmente pastoral y habla del peligro de la persecución, la inminencia del fuego de la prueba, la certidumbre de los tiempos difíciles en los cuales vivían los creyentes, y aquí en esto también los exhorta a una conducta intachable, a ser ciudadanos ejemplares, a testificar lealmente por Cristo y a prepararse debidamente para encontrarse con el Señor. Y creo que cada uno de estos tópicos que toma en estas epístolas están muy bien en nuestro tiempo y creo que nos hablan a cada uno de nosotros. Va a ser muy provechoso y yo los invito, amables oyentes, porque son cortitas las dos cartas, tiene 5 capítulos la primera carta y 3 el otro, leerlas para tener un contexto general y luego empezar a analizar algunos conceptos de esta persona de Pedro que escribe de una forma especial, como decíamos, para la iglesia. Hay un incidente que, para analizar la vida de Pedro, el personaje Pedro, le aconteció en Lucas 5, donde Jesús está en el lago de Genesaret. El gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Allí hay 2 barcas, una es la de Pedro. Jesús se sube a una de esas barcas, va un poquito hacia adentro, luego le habla a la multitud, ¿no es cierto? Y en la conversación, Pedro está escuchando la conversación, está escuchando el discurso de Jesús, y luego aparece en algo bien interesante. Cuando terminó de hablar, dice el versículo 4, dijo a Simón, boga mar adentro, fíjate que le dice a Simón a Pedro, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Lo que le está diciendo Jesús es algo inusual, no es el momento de pescar, ya ha amanecido, hay luz, cualquier movimiento los peces arrancan, no se acercan, pero Pedro responde de una manera bien buena. Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Pedro ya tenía algún contacto con Cristo y está reaccionando de una manera positiva acerca de ese Cristo que él está entrando a conocerlo y aceptarlo como Mesías. Ahora,
Cuando hace esto, cuando él echa la red precisamente en la palabra o en el nombre del Señor Jesús, dice el verso 6, y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces, haciendo señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Entonces, ahora, la reacción de Pedro es siempre tan impulsiva. Él dice que en ese momento, cuando vio esto, cuando vio este milagro, él cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Ahora, este milagro tiene validez porque lo dice un pescador, ¿eh? Y los pescadores saben el momento y la forma de pescar, y era totalmente contraria a lo que ellos toda la vida habían practicado. Exactamente. Ahora, si eso me lo dice alguien del gremio, podríamos decir así, otro pescador, podría ser que él tiene una nueva forma de hacerlo, qué sé yo, pero se lo estaba diciendo un carpintero. ¿Qué tiene que ver el carpintero con la pesca? Claro. ¿No estás enseñando a pescar? Podrían haber muchas observaciones. Claro que sí. Pero él, importante lo que dice, mira, en tu nombre lo voy a hacer, Señor. Y tuvo el resultado, pero la respuesta de él es también que él reacciona reconociendo al Mesías y diciéndole, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Lo reconoce como Dios, como Mesías, como su Salvador, y es lo que quizás nosotros deberíamos pensar al aprender de la vida de Pedro, ir un poquito más allá de decir, como tú decías, de la semana quizás algunas frases cliché, ¿no es cierto? Yo creo en el Señor, Jesús es mi Salvador, pero realmente lo reconozco como Pedro lo reconoció aquí. Es quizás la reflexión que deberíamos hacernos. Yo creo que una de las características fundamentales aquí de Pedro era que, aunque era impulsivo y todo, era sincero. Era honesto, era sincero. Por eso él mostró con todo esto, con su forma de actuar, cuán abierto estaba a recibir al Señor, cuánto abierto estaba al Señor. Ahora, podemos decir que cualquiera que hayan sido las faltas de Pedro, y que eran muchas, pero Pedro era un hombre espiritual, que estaba listo para seguir al Señor, sin importar el costo. Y en ese sentido creo que deberíamos hacernos la pregunta, si Pedro nos sentimos identificados con Pedro, ¿será que nos sentiremos identificados en este mismo sentido de seguir a nuestro Señor sin importar el costo? ¿Será que cuando estamos ante un grupo de personas que a veces dicen cosas contrarias al Evangelio, al Señor Jesús, nosotros, al cerrar nuestros labios o al sonreír ante lo que dicen, ¿estamos tomando parte en eso también y estamos negando a nuestro Maestro? Ahora, lo importante es que dice que el versículo 11, y cuando trajeron a tierra los peces, ¿no es cierto?, las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Es una linda reflexión. Vamos a repasar algo que hemos conversado, esto de la confesión de Pedro y también esto de caminar sobre el agua. ¿En qué circunstancia pasa esto? ¿Qué sucede? ¿Qué hay? ¿Qué incidente es? Mateo 16:13 lo va a describir, hablando de que ellos vinieron Jesús de la región de Cesarea de Filipo. Creo que sería bueno, antes de leer el texto, recordar lo que había ocurrido. Jesús acababa de lidiar con algunos de los escribas y los fariseos que lo habían estado desafiando para que les diera una señal, algo que probara quién era él. Entonces, que por qué hacía eso, en fin. Y en ese momento, cuando ellos están pidiendo que pruebe quién es él allí, como tú dijiste en Mateo 16:13 en adelante, ahora se vuelve a los discípulos y pregunta. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Cuando se trata de pedir opiniones ajenas, es muy fácil hacerlo. ¿Quién dice ¿Quién dice? ¿Qué dicen ellos? ¿Qué dice lo otro? Pero el Señor allí, ellos respondieron, uno Juan el Bautista, otros Elías, otro Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Ahí ya la cosa se pone más difícil.
Porque, Claro. Dame tu opinión, yo quiero saber, mira, es que dicen esto. No, pero yo quiero saber tu opinión. Dime, ¿qué piensas tú acerca del tema? Claro, la situación es bien compleja porque yo me imagino Pedro y los discípulos miraron. Recordemos que tú mencionabas esto en Mateo 16:1 en adelante, estos fariseos y saduceos eran de alguna manera dirigentes. Yo pienso que ellos lo habían seguido, habían observado lo que decían, lo que hacían, y entonces ellos rechazan prácticamente a Jesús, pero Jesús les da pruebas indubitables acerca de que en realidad ellos tienen toda la aseveración de que Jesús es el Mesías. Y entonces ahora frente a eso, voy a decirlo así, ¿y ustedes quién creen que soy? ¿Que soy el Mesías o no? Porque allí está la base de la creencia en Jesús, que sea el Salvador, no el personaje que dio su vida como muchos lo han dado. Si hay mucha gente que da todo por una causa, pero no tiene la capacidad de salvar y de perdonar mis pecados y tus pecados. Y eso es lo que Jesús quería con ellos que hicieran, que confesaran. Bueno, y ahí salta el impulsivo Pedro en el verso 16, dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esto nos denota que este personaje era muy cercano a Jesús y lo reconoció como el Mesías, como el Cristo. Y es importante esto porque él va a tener muchas, relaciones con Jesús, muchas cosas especiales con él, pero esta base ya la estaba dando incluso desde el momento en que cuando le dice apártate de mí, él lo estaba ya reconociendo como su Señor y su Salvador. Y habíamos mencionado el hecho de que cuando él dice apártate de mí, él lo adora, y Jesús no dice absolutamente nada sobre eso, dando a entender que exactamente Pedro estaba correcto en el sentido de que él era divino. Sí, claro que Son sí. detalles que están apareciendo en la vida de este personaje de Pedro. También el otro incidente está allí en Mateo 14:22, que denota cómo es la persona de Pedro. Los discípulos Jesús ha estado hablando, pero ya se está haciendo tarde, ¿no es cierto? Y les dice, y ustedes váyanse adelante, yo voy después con ustedes, los pone dentro de una barca y se va. Fíjate que ellos iban a propósito, ellos tenían que, donde iban, seguramente ya tenían el itinerario. Claro. Entonces, donde iban tenían que atravesar el mar de Galilea. Entonces, claro, y fíjate que aquí cuando se pronuncia mar, Lucas y los personajes reconocen que esto es un poquito grande. Ahora cuando uno habla de mar, habla de mucha extensión de agua. Bueno, aquí era bastante para ellos también, pero no era tan grande, pero sí era de mucha dimensión. Tenemos que decir que la verdad es que este mar de Galilea es un lago. Es un lago, exactamente. Es un lago, pero que tiene unas características muy especiales, que en cualquier momento, por la posición en que está, por los montes, se producen tormentas y las embarcaciones peligran. Pero ¿qué está sucediendo? ¿Qué es lo que dice? Se va Jesús, ¿no es cierto? O sea, se van los discípulos, ellos los mira desde arriba, dice una autora, y los ve como están luchando contra la tempestad, y él se les aparece caminando sobre el agua. Así dice el verso 23, despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte, cuando llegó la noche, estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, vino Jesús a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Imagínate, yo creo que cualquier persona, no era para menos, tú estás en un mar embravecido y de pronto ves a alguien que viene caminando sobre el mar. Esa es una visión, no puede ser cierto, no es verdad, ¿no? Un sueño, una pesadilla. Que es una situación muy especial. Yo no conozco a nadie que camine sobre el agua. Exactamente. Excepto si puede hacer algún truco, pero no existe, la verdad. Es algo antinatural. Fíjate cómo el Señor los calma ahí cuando le dice en el verso 27. Enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Yo creo que esas palabras llegaron
a la mente y el corazón de los discípulos, y eso les hizo ya aquietarse. Creo que ya el temor bajó, y el impulsivo Pedro, como siempre: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿A quién se le ocurre en una tempestad donde el viento está soplando? ¿A quién se le ocurre caminar sobre el mar también? Bueno, Jesús hizo el milagro. Fíjate que el texto dice ven, no dice nada más. Claro. Ven. Y Pedro, pensando bajarse del bote y poner el pie y sentir que está sólido, dar el otro y caminar, y aquí comienza la caída de Pedro en realidad, porque dijo, puedo caminar. Bueno, puedo caminar. Sí, pero no debe haber sido fácil, porque recordemos que habían olas. Claro. Si hubiese sido un mar calmo, bueno, tú caminas tranquilamente, pero ahí iba pisando en altos y en bajos. Y ahí fue donde él notó el viento que soplaba fuertemente, y dice que empezó a hundirse. Perdió de vista a Jesús y se hundió, y la oración tan corta de Pedro le dice, Señor, sálvame, y Jesús estaba listo a salvarlo, a sacarlo, y lo recuperó, pero le da una advertencia y le dice, lo reprendió también. Tienes poca fe, Pedro. Hombre de poca fe. Nos queda conversar acerca de el incidente más triste quizás en la vida de Pedro, el hecho de haberlo negado, y también ver cómo Jesús de alguna manera lo coloca como un líder dentro de la iglesia, como colocó a todos los discípulos liderando esta iglesia primitiva. Hay cosas que uno, cuando suceden, quisiera olvidar, y quisiera sobre todo que los demás se olviden. Y yo creo que si Pedro estuviera hoy, ¿cuánto le gustaría que esto no se hubiese escrito? Que se hubiese olvidado, porque realmente un incidente bastante penoso. Claro, pero por otro lado, yo creo que Pedro también recuerda que Cristo le dio el liderazgo de apacienta mis ovejas después justamente de haberlo negado. Él lo volvió y lo restituyó al trabajo que él quería que hiciera realmente. Exactamente. Bueno, Jesús vio a Pedro un hombre íntegro, un hombre entregado a él, que tenía fallas como todos nosotros, y creo que eso también nos da esperanza a nosotros, que también el Señor puede utilizarnos, y de hecho nos utiliza a pesar de nuestras debilidades, de nuestras flaquezas. Y quizás yo aprendo una lección bien importante acá, porque a pesar de que Jesús sabía que lo iba a negar, Pedro está seguro que no lo hacía. Jesús advirtió a Pedro lo que le iba a pasar. Y fíjate lo que dice justamente ahí bueno. en Lucas 22:31 en adelante. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy ahí contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará antes que tú me niegues, tres veces que me conoces. Y se cumplió exactamente. Una advertencia, así, le estaba advirtiendo. Pedro está muy seguro, pero seguro, ten cuidado. Pero quizás nosotros podemos estar en una situación muy parecida a la de Pedro, estar seguro, amamos a Jesús, pero frente a la dificultad, ¿cómo vamos a reaccionar? Pero yo sigo tomando esta idea: Jesús ya ha orado por nosotros para que nuestra fe no falte, y ojalá sea así la situación. Pero mira, lo bueno que Pedro siguió de lejos a Jesús, lo negó exactamente, y 3 veces lo nega como dice, y el gallo canta, le recuerda a Jesús todo lo que soy. Yo pienso lo amargo que tiene que haberse sentido Pedro, pero me gusta la reacción. Entonces, versículo 61 de Lucas 22. Entonces, vuelto el Señor, y esta es una expresión muy maravillosa, entonces vuelto el Señor miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Yo creo que esta es la mirada más amorosa, tierna, recordativa de Jesús, pero Pedro hizo la reacción correcta. Saliendo fuera, dice, lloró amargamente.
O sea, se arrepintió de lo que había hecho y dicho. Bueno, esto es producto, se nos dice, de hacer concesiones y transigir con el pecado. La verdad que esto comenzó, no en ese momento, sino el fracaso de Pedro comenzó en el Getsemaní, cuando él durmió en lugar de estar orando. Exactamente, él no estaba preparado, como las 10 vírgenes, ¿no es cierto? 5 estaban y otras no estaban. Ahora, en la vida de Pedro sí aparece Pedro como un líder, el impulsivo, el Pedro que va primero, el que habla, el que dice las cosas, que no se queda callado. Esto mismo que comentábamos, él enseguida reaccionó y dijo, no, Señor, yo no te voy a negar. Pero Satanás lo había tomado para zarandearlo y hacerlo caer. Pero no venció Satanás, sino venció Cristo. Este es el Pedro que vamos a estudiar, el que escribe. Y aquí hay un detalle bien importante, porque en los encuentros que tiene Pablo con Pedro denota que, si bien es cierto, él era dirigente de iglesia, no era el líder máximo, porque tiene varios incidentes que lo muestran no así. Así es. Después de pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. ¿Qué puedes tú enseñar en 15 días a una persona? Bueno, yo creo que aprovechando bien el tiempo, harto se puede aprender. Incluso Pablo en algún momento dice, yo subí a Jerusalén y no aprendí nada de ese. No pensando que no sabía, sino que no sabían ellos, sino que Dios ya se lo había revelado a él. Esos 3 años que estuvo, ¿no es cierto?, en el desierto, tratando de reafirmar su vida, reacondicionarla a la nueva misión que Dios le había dado. Pero hablando de Pedro, dice, pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y esto os escribo, dice, y aquí delante de Dios, que no miento, Él les está presentándose a los discípulos para que lo incorporen, y la verdad que fue incorporado y fue aceptado, y Pablo fue un personaje extraordinario. Pedro. No, Pablo fue, Pablo fue un personaje extraordinario dentro de lo que escribe, lo que hace, escribió muchas epístolas. Sí. Y así que pasa a un segundo plano Pedro en realidad, pero Pedro tiene funciones muy específicas que Dios le designa y le encomienda. ¿Sabes? Es interesante pensar que Pedro sabía lo que significaba ser perdonado. Él sabía de primera mano exactamente de qué se trata el Evangelio, porque lo había experimentado. Y no solamente había vivido la realidad de su pecaminosidad humana, sino también la grandeza y la profundidad del amor y la gracia de Dios para con los pecadores. Cuando uno tiene una experiencia como la que tuvo Pedro, creo que la vida cambia. Totalmente. Ahora, hay otro incidente que se muestra allí en relación a Pablo y Pedro. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. O sea, encontramos un Pedro un poco doble, dubitativo. Cuando estaba con los judíos tenía doble estándar. Era judío, cuando estaba con los griegos era griego, y de improviso cuando vinieron los discípulos no quiso juntarse con los griegos, o sea, con los que no eran compartían la fe judía. Y Pablo dice, eso no puede ser. Con los gentiles. ¿Eres o no eres? Pórtate como corresponde. Y esto es una recomendación bastante fuerte que se le hizo Pablo a Pedro. Pero el personaje de Pedro será nuestro estudio durante este trimestre, así que léase las cartas, que el Señor los bendiga y los acompañe. Nos vamos a encontrar la próxima semana. La vida de Pedro fue transformada dramáticamente cuando se percató, en la presencia de Cristo, de su verdadera condición como pecador. Pedro rindió obediencia voluntaria a los mandatos de Jesús y fue testigo del poder de Cristo para cumplir su misión. Independientemente de sus habilidades como pescador profesional, Pedro aprendió que debía confiar únicamente en la suficiencia de Cristo. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted, nuestro mejor deseo de bendiciones para sus seres amados, y será hasta una próxima oportunidad, si Dios así lo permite.